Radio Pasión presenta el programa Puerto Ángeles con la angelóloga Odette Romero Vargas. Un viaje con alas. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y ahora, Puerto Ángeles. Hola, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Soy Odette Romero Vargas. Bienvenidos al programa Puerto Ángeles, un viaje con alas. Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hoy estamos de fiesta, queridos radioescuchas. Sí, les platico por qué estamos de fiesta. Porque hoy tengo una gran invitada, amiga y peregrina, mi querida Patricia Suárez. Ella es madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. Profesionalmente se dedica al área de la salud, con especialidad en terapia respiratoria. Bienvenida, mi Pat querida. Buenas tardes, Odette. Gracias por invitarme a este programa. Estoy muy emocionada de poder compartir mi experiencia en el Camino de Santiago y pues me da muchísimo gusto que me hayas invitado. Aquí estoy a tus órdenes. El gusto es mío, mi querida Pat, que nos acompañes y escuchar tu experiencia en el Camino a Santiago. Sí, este programa vamos a platicar qué es el Camino a Santiago y principalmente cuál fue la experiencia de Pat y cuál fue mi experiencia. En otros programas yo les había platicado de cómo había sido o cómo había comenzado mi transformación en este ámbito espiritual, en este crecimiento espiritual, porque bueno, al final del día, pues todos desde que tenemos uso de razón, pues nuestros padres nos inculcan ciertas creencias y eso es nuestro comenzar en el mundo espiritual, pero ya después, pues algunos, no voy a decir que todos, algunos abandonamos un poquito esta parte y después regresamos y hay veces que nos pasan pues circunstancias o situaciones que nos hacen despertar. Sí, ese despertar de la conciencia que hemos platicado varias veces, de darnos cuenta en dónde estamos, cómo estamos y qué queremos, ese propósito de vida, identificarlo y así llevar pues una vida en equilibrio y en paz, y todo esto sobre la base del amor. Bueno, pues antes de que nada vamos a platicar un poquito de qué es el Camino a Santiago para podernos adentrar en este maravilloso tema que les vamos a platicar en compañía de Pat Suárez. Bueno, el Camino a Santiago nace en la Edad Media, con el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago, el Mayor, lo cual desata una ola de peregrinaciones católicas que tienen como propósito o meta a llegar a la Catedral de Santiago, en donde se ubica la cripta del apóstol Santiago. Pues es así comenzó todo esto. Esta ruta es en España y es el camino más antiguo y concurrido de Europa. Está marcado por la historia de la peregrinación católica, la cultura y la belleza de sus paisajes. Sí, existen varios caminos, seguramente hay algunos radioescuchas y estoy segura que espero que muchos conozcan algo del Camino a Santiago y quizás se confundan, ¿no? Es que yo conozco a alguien que lo hizo de este lado y el otro lo hizo por este otro lado. Sí, en efecto, tienen razón. El Camino a Santiago se hace de diferentes puntos y también se hace desde la sede de donde estemos o de donde seamos. La verdad es que el Camino a Santiago se inicia desde el día que decidiste hacerlo. Ese momento donde tú decides, me voy a hacer el Camino a Santiago, es el momento en que lo inicias, porque es todo una sensación de emoción que te da por quererlo hacer. Y bueno, ya se ha hecho tan importante este camino que ya hay 3 senderos que ya están catalogados como Patrimonio de la Humanidad. Sí, es correcto. Imagínense lo importante y ha sido tan visitado y concurrido por diferentes nacionalidades, por muchísimas cientos de personas que lo han hecho, pues que ya la UNESCO ya ha catalogado a 3 de ellos, de los principales, los más que se usan, ya son Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues Camino de Santiago es una ruta que con los años se ha popularizado.
siendo recorrida por miles de caminantes de todo el mundo y llegado a ser el camino más concurrido de Europa. ¿Pueden creer eso? Sí, existe este camino, no es una leyenda, no solamente lo escribió en algún momento Paulo Coelho. Paulo Coelho tiene un libro donde platica, y es más, en casi la mayoría de sus libros platica y hace mención mucho del Camino a Santiago. Un gran peregrino, mi querido Paulo Coelho, es gran escritor. Y bueno, pues esta experiencia es única, es una mezcla de superación personal, es algo también de deporte, de cultura y la naturaleza que te rodea por todos esos paisajes hermosos, monasterios y peregrinos de todo el mundo que hacen una experiencia maravillosa. Pues eso se los quise platicar un poquito como parte de introducción a este programa para platicar de qué es el camino y principalmente saber cuáles son las experiencias que tuvo Pat, una mujer que ya les platiqué que es mamá, que trabaja, que es abuela y que en un momento dado se dio este inicio al camino. Y pues ella nos va a platicar, ella es mexicana de origen, pero vive en Los Ángeles, California, por eso la tenemos aquí en la línea y la invitamos ahora a que nos platique esta experiencia, pero que nos comience a decir cómo llegó el camino a su vida, ¿no? Porque recordemos que muchos pues no sabemos del Camino a Santiago, es en España, pero cómo llegó ese dato a su vida, platícanos, Pat, y cómo decidió hacerlo, porque ese es el paso, ¿no? El paso cuando decidimos hacerlo es el paso a comenzar a hacer este maravilloso camino. Adelante, Pat. Claro que sí, Odette. Me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de poder compartir mi experiencia, que en realidad esta experiencia nació sin querer. Me encontré yo en un momento en mi vida en el cual pues necesitaba yo respuestas para el ritmo que estaba tomando mi vida, y por pura casualidad yo vi una película que en realidad, a razón de eso, mi vida cambió completamente. El nombre de la película, para los que nunca la han visto, se llama El Camino o The Way. Tiene dos artistas muy nombrados, Martin Sheen y su hijo Emilio Estevez. Bueno, pues yo vi la película sin saber en realidad de qué se trataba, y cuando la terminé de ver, yo me sentí cambiada totalmente. Y yo decidí en ese momento que yo tenía que hacer ese camino. ¿Cuándo? No tenía yo ni la menor idea, pero definitivamente que yo tenía que hacer eso. Y pues pasaron más o menos unos 5 años, pero les quiero mencionar que en estos 5 años, el estar pensando constantemente en esa experiencia del camino no salió de mi mente en un momento. Y les digo que yo me despertaba y en lo primero que pensaba, el camino. Yo iba manejando el camino. Siempre estaba en mi mente, algo me llamaba. Un día decidí, ok, ya es la hora de hacer algo. No puedo estar pensando en esto todo el tiempo y no hacerlo realidad. Y pues la verdad, no tenía yo ni la menor idea lo que iba a implicar llegar al principio de este camino. Hay muchas rutas por donde tú puedes llegar al principio, unas más fáciles que las otras. En ese entonces, la mayoría de mis decisiones muchas veces me llevaban a tomar las decisiones más difíciles en vez de lo más fácil. Y pues, para hacerles la historia corta, llegué a París. Había yo comprado el vuelo siguiente de París a mi siguiente estación, de un aeropuerto a 45 minutos de lejanía. Tuve que tomar un autobús. Yo no hablo nada de francés. Se me hizo esa transición súper fácil. Llegué a mi destino
Llegué a las 11:30 de la noche, no conocía yo a nadie. Llegando, yo pensé, bueno, yo tomo un taxi, llego al hotel, llego y no había absolutamente ni una persona en el aeropuerto. Salgo yo del aeropuerto y había un autobús con 2 personas y les enseño yo el papel de la reservación de mi habitación en el hotel, y sin ellos hablar inglés y yo sin hablar francés, me hicieron una señal para que yo me subiera al autobús, y como ustedes saben, un autobús te lleva a la siguiente parada, pero estos señores me llevaron hasta la puerta del hotel. Qué Y ahí, increíble disculpa que te interrumpo un poco, mi querida Pat, claro, que estás ahí en Francia con un idioma que es súper complicado, que es el francés, y que no, todavía dices, bueno, medio se le entiende como un italiano o un portugués. absolutamente nada, No Odette. sabes ni por dónde te están hablando, pero antes de que continúes este andar, mi querida Pat, hay algo muy importante porque te pasó y me pasó y creo que le pasa a mucha gente. Cuando tú le platicas a tu familia que te vas al Camino a Santiago y hasta tu jefe para que te pueda dar estos días, porque son un montón de días que solicitas, Sí. ¿y cómo explicas eso a nivel profesional y cómo explicaste eso en tu familia? Porque para mí fue un caos que después les platicaré. Primero, platícanos, Pat, ¿cómo te fue en eso? Y de ahí nos volvemos a trasladar a ese hotel. Bueno, pues mira, Odette, en primera, en mi trabajo, el máximo que te pueden dar de días de vacaciones son 21 días. Yo necesitaba tener un mínimo de 33 días para poder caminar de el principio, que es en Francia, y terminar en Santiago, que es al final en España. Es más o menos un lapso de 33 días. Necesitaba yo 2 días anteriores para poder llegar al principio del camino y 2 días para poder regresar. Bueno, hablé con mi supervisor, le expliqué. Él en la vida había oído acerca del camino, pero me escuchó, quedó asombrado de que yo tuviera las fuerzas humanas como para hacer algo, y cuando se enteró que yo iba sola, bueno, se quedó sorprendido y me dijo, claro, toma el tiempo necesario, no te voy a decir que no, porque esto es algo súper importante para ti. Bueno, ya teniendo yo ese tiempo de vacaciones, llego a mi casa, hago mi reservación de avión y después le digo a mis hijos, hijos míos, su madre se va a España a caminar el Camino de Santiago. Bueno, ¿de qué te puedo decir? Me imagino. 1000 reacciones. Mi hijo, definitivamente no puedes ir a hacer eso tu mamá. ¿Cómo es posible? Tú siempre has estado aquí en casa, siempre has hecho todos los viajes, vacaciones, todo siempre ha sido con tu familia, nunca has hecho algo así sola. ¿Cómo es posible? Te van a raptar, y si te pasa algo. Y yo les expliqué, hijos, tengo que hacer esto y lo tengo que hacer sola. Y lo hice. Así es, así fue. Qué explicación, ¿no? Me pasó exactamente igual. Me imagino que cada quien, ¿no? Digo, tú con tus hijos y abuela, ¿no? Hasta tus nietos han de haber dicho, Sí. abue, ¿a dónde vas? O sea, ¿cómo crees que tú sola? Porque tenemos este sentimiento siempre de protección, ¿no? De tú sola, no. O sea, quizás con alguien, vete con quién te vas a ir, ¿no? O vamos a alguien para acompañarte, pero esa duda de dejarte y esta fuerza de protección, me pasó algo muy, muy similar a mí, yo pues un poco más joven, y aún así me hicieron las mismas preguntas, Pat, me dijeron, ¿estás loca? ¿A dónde vas? ¿Tú sola? Bueno, te vas de tour,
no voy a ir a ningún tour. Te vas a Europa de vacación. No, tampoco voy de vacación a Europa. Entonces la gente, por supuesto, y mi familia, pues no lo comprendían. Me decían, ¿cómo que te vas a caminar? Y yo, sí, voy a caminar porque el camino a Santiago es un significado que yo necesito para a nivel espiritual, vamos, lo necesito, me está tocando esta puerta a mi alma, ¿no? Entonces, por eso quería que te detuvieras un poquito en esta explicación que nadie entiende y que al final nada de lo que te digan hacía que dijeras o lo dudaras. Cuando se toma la decisión de ir al Camino de Santiago no sé qué pasa, pero por favor confírmamelo, Pat, es como una confirmación y no hay nada que te mueva. O sea, yo me voy, punto. Me puedes decir lo que sea. Yo me voy al Camino a Santiago. ¿Es verdad, Pat? Sí, claro, definitivamente. Yo sabía que mis hijos iban a tener una reacción, pues, primero sorprendidos. ¿Cómo es posible que tú te vayas sola? Y después de que hayas tenido las agallas de hacer todas las reservaciones sin decirnos, pero yo sabía que tenía que hacer eso para darme valor a sí misma, para que no hubiera ninguna oportunidad de que me pudieran hacer cambiar de opinión. Pero honestamente, Odette, nada ni nadie me hubiera podido cambiar de opinión. No. Es algo que ya lo traía yo adentro en el alma y que me llamaba. Era una cosa que me atraía y me llamaba. Y llegó un momento en que era lo único que pensaba. Tengo que ir, tengo que hacer este camino. Sin en realidad tener mucha noción a lo que me estaba yo exponiendo, porque físicamente 690 kilómetros es una distancia tremenda. Tremenda, que en realidad son 800, ¿no? Porque hablábamos hace rato de que hay varios senderos, 3 de los principales, uno que viene siendo el más largo. Ese nombre de ese camino es el Camino Francés. Este Camino Francés fue el que hizo Pat y el que hice yo también, y el que la mayoría, 2/3 partes de los peregrinos que quieren hacer este camino es el que deciden. Sí, en efecto, algo sucede que te hace tomar la decisión de tomar el camino más difícil, más largo y pues complicado en su parte, porque requiere de muchos días, requiere mínimo casi de 34, 36 días, dependiendo el nivel de que le pongas cada día de caminar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un aproximado para que sepan, radioescuchas, medición de días. Normalmente vas a caminar entre 20, 25 a 30 kilómetros diarios, sin descansar casi ni un día, para poder llegar a estos 34, 36 días más o menos, dependiendo. Si descansaste un día, bueno, pues ahí le vas a sumar otro día o acelerarás el paso. Pero bueno, más adelante platicaremos que casualmente no quieres acelerar el paso. Ese va a ser un andar. Definitivamente no. ¿Verdad no, que no? Tu tiempo, sí. Es algo que día a día vas absorbiendo energía de otras gentes y que tú sientes como tu cuerpo va cambiando. Al principio es muy difícil empezar a caminar esas distancias. Bueno, yo después de regreso un poquito, después de llegar a este hotel y después de tomar 2 diferentes trenes para llegar de un pueblo a otro. Bueno, después de eso, yo empiezo a realizar, decir, Dios mío, ¿qué hice? ¿Estoy yo sola en Europa? ¿Qué locura más grande lo que acabo de cometer? Y yo digo, bueno, hasta ahorita todo ha funcionado bien, no ha pasado nada, pero Diosito Santo, por favor, mándame un peregrino, porque ahorita sí ya me está entrando el miedito. Y Odette, estamos en la vía del tren esperando a que llegara a recogernos, y yo volteo y peregrino tras peregrino con mochilas empiezan a llegar. Y yo vi eso como una señal de Dios
Ok, cálmate, mujer, todo está bien, yo estoy en control, tú siéntate ahí y no te preocupes. Y tú, sin querer, fuiste la persona que llegó y se sentó al lado mío. Me entró una paz interna que no tengo palabras para explicarlo. Yo sabía en ese instante que todo iba a salir bien, que yo iba a estar bien y pues adelante. Gracias por tomarlo así, Pat, de verdad te agradezco muchísimo. Yo también tomé este emprendimiento sola, igual que tú. Tuve esta dificultad también con mi familia de que no lo podían entender y también lo platicábamos en alguna vez, tampoco se los podía explicar porque ni yo lo entendía, ni yo comprendía la magnitud de la decisión que estaba tomando de irme a Europa, cruzar, ahora sí como decimos, el charco, llegar a Europa con un vestuario hasta diferente, ¿no? Con una mochila, cuando todos, la mayoría podría decirse que viajamos con una maleta, ¿no? Bueno, no, esta vez no, ni siquiera es una maleta, es una mochila profesional que no puede ser mayor de 10 kilos porque, y yo decía, bueno, es que metámosle más, no, es que no lo vas a cargar. O sea, recordemos que esta maleta, esta mochila la estás cargando tú y no solamente la estás cargando, estás caminando con ella. Entonces, imagínense ustedes caminar lo que hemos dicho de entre 20, 25, 30 kilómetros, más una mochila que estás de 10 kilos más menos. Entonces, pues ahora sí no había que ponerle más cosas a esta mochila, pero como no lo entiendes, tú crees que puedes cargarla, claro, porque tú la cargas en tu casa y pues no pesa nada, pero cargarla todo este tiempo, caminando con ella en montaña, pues sí, ahí está lo complicado, ¿no? Y bueno, ¿cómo todas estas creencias que tenemos, cómo luchar con ellas y enfrentarlas y decidirlas? Este camino a Santiago, por eso yo les decía que desde que decides hacer el camino en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu momento, ahí lo comienzas a hacer, porque desde que comienzas a explicarle a tus allegados, familiares, cercanos, profesionalmente, lo que vas a hacer, nadie lo entiende. Entonces ahí tú estás defendiendo lo que decidiste hacer y esta transformación enorme. Cuando decides no llevar una maleta, lo cual estamos acostumbrados, y subirte a una mochila que se trepártela en tu espalda, ahí estás rompiendo todas estas creencias, estás rompiendo con estos patrones y esos son los que cada vez te dan mayor valor para lograr pues este camino o cualquier cosa que nos propongamos. Eso es lo más importante, por eso yo invité a Pat para platicar de este tema, para que nosotros esto sea un ejercicio de que podemos vencer cualquier obstáculo que tengamos con tal de que hagamos lo que nosotros queramos. Esto quise hacer esta pequeña paréntesis, pero justamente es un recordatorio de que todo lo que nos propongamos es posible de que lo logremos. Entonces, sigamos, mi Pat, adelante. Pues sí, definitivamente, Odette, como tú dices, la mochila es algo que yo creo que es una de las partes más principales cuando tú estás haciendo tus planes para hacer este camino. A nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo separarnos de cosas materiales, de tener esa zona donde te sientes a gusto. Esa zona de confort, bien, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuando tú empiezas a llenar esa mochila, te das cuenta que es muy poco lo que puedes llevar. Pero por si las moscas me llevo esto y por si las moscas me llevo lo otro. Bueno, todo eso es peso que tú tienes que cargar en tu espalda. Usualmente eso no lo necesitas. Y yo lo vi eso como capas que yo llevaba en mi ser, en los cuales me costaba mucho trabajo separarme de eso. Yo llevé una mochila, Odette, que pesaba 30 kilos. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara, Pat, por favor! Sí, le puse el monstruo, porque yo me tenía que sentar en el piso, me la ponía y luego me tenía que poner de rodillas y a gatas me levantaba, me agarraba del sillón, como fuera, pero
era una monstruosidad. No lo puedo. No, fue una cosa horrible, espantosa. Llevaba Ok. yo cargadores para teléfono, para mil cosas que no necesitaba, porque pues en realidad lo único que tenía yo era mi celular. Pero yo llevaba cargadores para todo tipo de aparatos electrónicos. Bueno, eso se quedó en el primer hostal. Seguro. No. Yo llevaba una cantidad innecesaria, espantosa de cosas. Sí. Pero del modo en que yo veía eso era como, sí es una cosa material, pero yo como persona, yo llevaba muchas capas de carga emocional y cada vez que yo dejaba algo, yo sentía como no solo mi mochila estaba más liviana, pero yo como persona estaba aprendiendo cómo separarme de esas cosas materiales. Claro. No son necesarias. Cuando yo terminé ese camino, yo tenía 2 cambios de ropa. Fue con lo único que me quedé y con mis cosas personales de aseo, ¿no? Pero durante ese camino fue una transición en la cual yo tuve que aprender a separarme de todo eso. Y día a día se aprende algo nuevo, conoces a alguien en el cual un total extraño de Italia, de Rusia, de Japón, de donde sea, que te abre totalmente los brazos y te sientes bienvenida. Eso pasa día a día. Es algo que lo tienes que vivir para poder entenderlo. Eso es. Qué difícil es poderlo explicar, ¿no? Estoy segura que muchas personas te han preguntado, bueno, ¿y qué fuiste a hacer? ¿Y qué es el camino? ¿Y qué fue lo que resultó de esto? Bueno, esas preguntas, y estas respuestas un poquito las vamos a platicar mucho más adelante, porque ese cierre de qué pasó, ya cuando regresamos, pues lo vamos a dejar un poquito al final. Ahorita vamos a regresar un poco a donde nos conocimos. Sí, en efecto, nos conocimos en una parada de tren. Tú ya estabas ahí, yo estaba en el tren y hubo una parada y entonces cuando yo salí, pues casi nos topamos un poco de frente y ahí me saludaste, Pat, y tú sentiste esa compañía y que yo a su vez también sentí esa compañía porque yo este andar también lo comencé solo igual que tú y hasta ahí yo seguía sola. Yo no había platicado con nadie más que un we, un hello o un hola en algún momento, pero no pasaba de ahí y fuiste la primera persona porque el destino y Dios y el universo es tan exacto y perfecto que justamente me sentó con una mexicana. Sí, una mexicana, Pat, vive en Los Ángeles, pero mexicana de corazón siempre y ahí nos comenzamos a platicar y a decir hola. Buen día, peregrina. Definitivamente. Pues sí, Odette, como te decía, el camino es una experiencia fabulosa. Tú y yo nos conocimos esperando el tren. Era un momento muy crítico para mí. Yo estaba, pues ya sentía yo miedo de estar sola en Europa. Se me vino la realidad encima de la grandiosidad de que había yo tomado una decisión y pues esa inseguridad también de decir, ay Diosito, ¿qué hice? Me vine hasta acá yo sola y ¿ahora qué? ¿Y si me pasa algo? Y entonces yo me pongo a pensar, ok, Diosito, ahora sí que yo necesito ayuda, necesito que me mandes unos peregrinos, necesito ver mochilas porque ahora sí ya me está entrando el miedito. Mira, Odette, no te voy a mentir, en menos de un minuto empezaron a llegar todos los peregrinos y en eso llegaste tú, nos vimos, te sentaste al lado mío, te saludé, oí el acento de español y pues digo, yo de ahí me agarré porque dije, ella es mexicana y ajú al norte, yo ya estoy bien. Eso. Ya, el miedo salió volando, platicamos y pues, ¿qué te puedo decir? De ahí otra capa de pesadez que trae uno encima,
la dejé ir. Ahí dejé una capa de mi espalda, se quedó en esa parada del tren. Eso es, Y ahí yo, se quedó. Sí, sí, es sí, sí. poquito a poquito. Sí, sí. Es que ese miedo, por supuesto que yo también lo tuve, era como nervio, miedo raro, porque es Sí, correcto, ¿no? Viajar solo, pues hay que tener ganas de hacerlo. Honestamente, pues todos estamos acostumbrados y más que si es un viaje, pues vas con alguien, ¿no? Tu pareja, tu amigo, tu mamá, tu familia, todos, ¿no? Y emprender un viaje solo, pues sí, definitivamente se requiere de mucho, pues valor por seguridad, podemos decir desde seguridad, ¿no? Y dos, hacer un viaje tan largo, definitivamente a Europa, y pues eso le requiere más complejidad y bajo las circunstancias que estamos platicando de la mochila, de solo, de trasládate en trenes, en aviones, porque tienes que llegar a este punto, a este inicio. Cuando yo conozco a Pat es justamente en el tren, una parada antes de llegar a Saint-Jean-du-Port. Este lugar está del lado francés, por eso se llama el Camino Francés, que es el que hicimos, porque comienza desde Francia. Comienza en este pueblito que está en frontera con España y que saben que los divide los Pirineos, ¿sí? Es correcto, los divide y ahí comienza esta nueva historia. Nos conocemos, Pati y yo, llegamos juntas a Saint-Jean-du-Port y ahí pues esa conexión o ese agarrar que alguien habla español y aparte es mexicana y estamos las dos solas y aquí estamos, pues bueno, luego hicimos esta conexión maravillosa espiritual y caminamos juntas adentrándonos este hermosísimo lugar, de veras esos lugares que te parece, Pat, que como de cuento, ¿no? Esas campiña francesa, empedrado, con estos techos de doble agua y bueno, de veras que desde ahí ya comienza el camino a sorprenderte, ¿no? Con estos paisajes de los que hablábamos, del camino que tiene justamente para ti, porque son uno de los regalos que te va a dar el camino, ese paisaje, esos lugares y esas personas. Y bueno, ahí sí, así como nos conocimos Pat y yo y que tuvimos esa conexión enorme, pues ahí también nos separamos, porque Pat ya tenía un viaje, este viaje pues ya más adelantado que yo. Platícanos por qué nos separamos ahí, mi Pat. Pues sí, mira, al mismo tiempo de que sientes esa seguridad de que conociste a alguien de tu tierra, y te sientes segura en ese momento, el destino nos separa. Sí. Tú tenías reservaciones para quedarte a dormir en Saint-Jean-Pied-de-Port. Yo tenía reservaciones para ir 8 kilómetros más adelante y quedarme en un hostal. Y claro, tienes que llegar a la oficina de los peregrinos, te dan tu pasaporte, te dan tu concha, que es el significado del camino. Platícanos si un poquito de ese pasaporte, Pat, porque es bien importante este pasaporte. Sí. Bueno, el pasaporte es del principio del camino francés, que empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port y que termina en Santiago. Ahora, hay cientos de caminos en España y en toda Europa. En este pasaporte, en cada lugar donde tú llegas a dormir, te ponen una estampilla y al final de tu camino lo presentas para que te den tu Compostela. Bueno, este pasaporte te lo dan en esta oficina donde tienen a 4 personas explicándote en concreto lo que va a pasar por los próximos 30 a 40 días de tu vida. Te dan toda la información y te dan tu concha. Si ustedes ven la concha y se la imaginan, en la parte de abajo es una parte pequeñita, pero las rayitas de la concha salen a lo largo de la concha y van en diferentes lugares. Bueno, el significado de la concha para el Camino de Santiago representa todos los diferentes caminos que hay en Europa y todos terminan en la base de la concha, que viene siendo
Catedral de Santiago de Compostela. Tú llevas esa concha en tu mochila y todo mundo reconoce y sabe que eres un peregrino y que tú estás haciendo el camino de Santiago. Es una parte muy importante para empezar tu camino, el tener tu pasaporte y el tener tu concha. El lugar, como tú lo dices, este pueblito es como de un cuento de hadas, con ríos corriendo por diferentes lugares, había puentecitos, las casas lindas, todo empedrado. Y ahí es donde empiezas a absorber la magnitud de la cantidad de gente de todo el mundo que se está concentrando en este lugar para poder empezar esa jornada del Camino de Santiago. Tú y yo fuimos a esta oficina, nos dieron nuestra concha, nuestro pasaporte, pero ahí fue nuestra primera separación. Yo conocí a una muchacha recién graduada de la Escuela de Medicina de aquí, Estados Unidos, y ella también tenía reservaciones en este hostal 8 kilómetros fuera del pueblo. Y ahí empezó mi relación con ella, y ella y yo empezamos a platicar su historia. Bueno, vengo saliendo de Saint John Pied de Port. Esos primeros 8 kilómetros, Odette, no tengo palabras para explicarte. Fueron los más difíciles de mi vida. Fueron de pura subida, con una humedad increíble y con un mochilón encima que pesaba una cantidad espantosa. Me costó trabajo llegar. Yo dije, no la voy a hacer. Me faltan, que son 790 kilómetros hasta el final, y estaba yo tronando en los primeros 8. Llegamos al hostal, tiré la mochila y ahí decidí, tengo que dejar algo. Y hubo una cena fantástica. Los dueños de este hostal organizan una cena comunitaria todas las noches. Diario llega gente diferente, porque en estos hostales tú nada más puedes quedarte una noche, no puedes quedarte más de una noche. Entonces siempre hay gente nueva. Sí. Llegamos nosotros, nos dan nuestra cama, literas. Yo en mi vida he dormido en una litera. Total que el mochilón cayó y toda la gente que me veía decían, estás loca. ¿Cómo es posible que andes cargando eso? ¿Qué traes? Pues todo lo necesario. Claro. Y claro, llevaba yo no sé cuántos cambios de ropa por si las moscas. Y me dice un peregrino, ¿cuántos cambios de ropa puedes usar diarios? 1. Dice, entonces, ¿por qué traes tantos? No es necesario. Y yo me quedé pues pensando, sí es cierto. Entonces llegamos a la cena, una experiencia maravillosa. Yo nunca había tenido una experiencia así, de llegar a un lugar y de sentarme en una mesa con 40 gentes y todo el mundo platicando y todo el mundo tomando vino y festejando y te sientes que te aceptan como persona, que te toman en cuenta. Sí. Y estos son extraños, ¿no? Yo en la vida había conocido a ninguna de estas personas. La muchacha con la que yo iba caminando esos 8 kilómetros, igual estábamos asombradas y pues te sientes bienvenida. Pasamos la primera noche y al otro día es cargar la mochila y salir. Esta famosa mochila pesada que tienes razón, ¿no? Y que te hicieron esa mención. Muchos peregrinos pues te dan estos consejos, ¿no? Te dan estos comentarios de que no es necesario pues llevar tanto, ¿no? No solamente nosotros cuando cargamos esta mochila bien pesada, sino los peregrinos. Hay algo que tienen una peculiaridad muy, muy hermosa. Te ayudan,
o te aportan o te comentan algo y seguramente todos estos comentarios son para crecimiento, ¿no? A mí en algún momento también me lo comentaron y eso que yo llevaba una mochila de 10 kilos, mucho menor que muchísimo menor, pero a mí me pesaba mucho. La verdad es que al yo no tener un entrenamiento profesional o alguna actividad física continua, pues vamos, pues para mí era pesado y el comenzar que tú hiciste de estos primeros 8 kilómetros, sí, en efecto, es en subida y es una subida totalmente vertical. Estás subiendo los Pirineos, tal cual. Algo que yo, por ejemplo, no lo chequé, no lo visioné, vamos, no lo revisé. O sea, yo en ningún momento pensé que yo iba a cruzar los Pirineos y menos el primer día. Y Pat sí se adelantó estos primeros 8 porque hay un hostal ahí y al día siguiente comienza, que ahorita nos va a platicar, pero antes de que comenzara este tema, quise yo un poquito poner esta parte porque cuando yo llego al día siguiente, que me pasó justamente la experiencia hermosa que es la que te pasa en camino, en todos estos hostales que tú llegas, tienes esta oportunidad de cenar con todos se sientan en la misma mesa y la comida, pues sí, honestamente es una comida muy sencilla. Sencilla no quiere decir poquito de todo o frijoles, no, vamos, la comida pues es una comida muy rica, pero la porción es pequeña. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia este camino, pues no solamente es el liberarse de muchas cosas y aligerarse de ropa, sino también pues la comida también te va a reflejar la sencillez de, pues, de no comer en exceso o de no comer todas las cosas que se nos antojan. La comida es para alimentarnos, la comida es para vivir, pero también este camino te enseña pues esta alimentación diferente. Por eso quise detenerme un poquito ahí, Pat, y si quieres continuar con este comentario o seguir con este caminar que ya estás al día siguiente emprendiendo de nuevo. No, sí, definitivamente, Odette. La comida juega una parte muy importante en cómo vas a sentirte. Necesitas algo nutritivo que te va a dar fuerza para poder caminar y cargar a la monstruosidad que yo traía encima, ¿no? Esa mañana yo decidí, una compañera que estaba en la misma habitación me dijo, déjame ver qué es lo que traes, mujer. Esta mochila está pesadísima. Y pues ahí dejé yo varias cosas totalmente innecesarias que la verdad no sé ni entiendo por qué las llevé. Llevaba yo una tarpa de plástico para cubrirme de la lluvia, pero no me servía para nada. Dejé una bolsa inmensa de diferentes cargadores eléctricos para cualquier tipo de aparato electrónico que te puedas imaginar. ¿Para qué lo llevé? No sé. O sea, ese tipo de cosas que tú dices, bueno, es que qué tal si lo necesito. Tú estás aferrada a tantas cosas materiales y ahí poquito a poquito tú te vas dando cuenta que no necesitas nada de eso. Al otro día empezamos nuestra caminata cruzando los Pirineos, que se sentía que nunca iban a terminar. Tú pasabas una montaña y decías, ya estamos del otro lado, y te salían otras 2 montañas, y de subida y de bajada, una neblina que no te ves ni las narices. Y si ustedes llegan a ver la película, ustedes van a entender el valor y el significado de esa neblina, porque en la película ahí se habla de los Pirineos y de la neblina. Entonces uno pensando, Diosito Santo, tengo que tener mucho cuidado para no perderme, porque pues estás en las montañas. Estás y ahí en las empezó a hacer montañas. un frío, pero buenos. A mí me pasó, justo qué bueno que lo mencionas, ¿no? Y el tema de la película no se las vamos a platicar porque espero que todos la vean. Ya nos platicó el nombre, Pat, que también fue, porque yo fui al camino, mi señal, cuando yo escribí esta carta pidiéndole al universo
a Dios, por supuesto, que me diera esta señal de cómo hacer esta transformación, de cómo volver a alinear este camino y entrar en una paz, ya que yo ya estaba pues en un momento muy complicado de mi vida. Y bueno, pues la señal sí fue esa, la señal fue la película, me pasó igualito que Pat, de verdad es que yo no sé si hay coincidencias en la vida, tenía que ser, porque es así. Me senté, un día llegaba de la oficina, prendí la tele y ¡pum! Estaba la película, y es más, estaba ya andando la película, y fue algo que la vi, me pasó igual que Pat, no les voy a repetir la historia, y ahí decidí, yo hago el camino porque esto es lo que necesito, y sí sentí que era la señal que yo 2 semanas antes había pedido. Mi transcurso fue más corto porque como yo ya había hecho esa carta 2 semanas anteriores y con mucha oración diariamente yo había pedido esta señal y me llega, para mí fue muy clara esta señal del Camino a Santiago, y ahí yo al día siguiente pagué los boletos y vámonos, ¿no? Me pasó que Pat, con la explicación de la familia, que nadie pues entendía nada, pero pues esa fuerza que te da el camino, que no sabemos de dónde, pero la tienes, esa convicción de hacerlo, y es cuando lo emprendo, ¿no? Y ya de ahí, cuando yo llego a Pirineos, me pasa lo mismo que dice Pat, esta neblina blanca, blanca que no te deja ver a metros de ti, tienes mucho frío, hace mucho frío porque estás en altura, cada vez subes más y subes más, entonces cada vez hace más frío, pero te pasa que también tienes calor por el esfuerzo físico que estás haciendo, entonces es un tema de subir, de cansancio, porque aparte es el primer día, o sea, el primer día es el día más difícil, definitivamente, bueno, no, hay muchos que nos pasan porque suceden muchas cosas en el camino, pero que te reciba el camino con eso, con un Pirineos enfrente de ti, sí es una de las cosas que yo creo que por eso la mayoría de los peregrinos terminan el camino a Santiago, porque el camino te hace la primera prueba la más difícil, y si pudiste con ella, puedes con todo lo demás. Definitivamente, es una prueba que tiene mucho significado para mí. Uno de los significados es el físico, claro, ¿no? Voy a poder subir esta montaña. Yo siempre soy una persona activa, hago ejercicio, corro, pero nada me preparó para esto. Otra de las cosas que también traía yo, venía cargada con muchos problemas emocionales, que eso te limita, ¿no? Que tienes que aprender a dejar eso poco a poco. Los Pirineos es algo fantástico. Es una experiencia que tú pasas esa cordillera de montañas y tú dices, no lo puedo creer, lo hice, qué barbaridad. Y empezar a descender, que eso estuvo, pero dificilísimo. Sí. Porque el camino de bajada no fue nada fácil. Era un empedrado, pero súper, súper difícil. Yo vi a varias personas caerse. Una señora se descalabró. O sea, hubo bastantes momentos en los cuales te dudas qué estoy haciendo aquí, pero al mismo tiempo tú sabes que hay que seguir adelante. Aquí no te rajas, mujer, tú tienes que seguir. Y pues claro, la primera etapa es Rosenvalles, que es en la base de los Pirineos, que es otro pueblito chiquito con una iglesia y con un monasterio que lo convirtieron en hostal fantástico. Pues sí, Oded, cuando yo llego a Rosenvalles, yo llegué yo me lastimé bajando los Pirineos. Yo me paré en un pedazo de madera y al dar el paso pongo el pie encima de este palo, pero del otro lado el palo me pega arribita del zapato y me rasga la piel. Bueno, yo no pensé que haya sido nada grave, yo pensé que era algo simple, pero resultó que no era algo simple. Yo con lo que terminé fue que me rasgó el tendón y eso me empezó a causar problemas.
Yo dije, ahorita yo sigo caminando, yo sigo adelante, yo no vine a ponerme de chillona al principio, así es que para adelante, le seguimos. Yo seguí caminando, seguí conociendo gente, seguí dejando ropa, dejé una cantidad inmensa de cosas en todos los hostales que yo iba llegando. Yo cada vez dejaba más y más y más. Lo asombrante de todo esto es que mi maleta, mi mochila, seguía pesando una cantidad increíble. Yo me sentía pues cansada porque traía un peso inmenso en la espalda, pero al mismo tiempo yo iba dejando cosas, pero yo no sabía y no estaba entendiendo que al seguir cargando esta mochila tan pesada, esa rasgada que me hice yo en el tobillo, cada vez se me estaba haciendo más grave la herida. Era algo interno, el cual yo nada más veía un moretoncito chiquito, pero el dolor cada vez era más agudo. Bueno, yo no fui a España a estar de chillona, ni a decir ya me voy, así es que pues adelante, a seguir caminando, conociendo gente, la entrada a Pamplona, que pues todo el mundo ha escuchado de Pamplona, es una ciudad increíble, majestuosa, famosa por andar corriendo con los toros. Yo entro a Pamplona y pues fue una satisfacción personal muy grande el poder llegar a conocer esa ciudad, pero al mismo tiempo en cómo llegué. Llegué rodeada con amigos, peregrinos, cargando maletas, y fue algo impresionante. Decidimos continuar nuestro camino y quedarnos en un pueblo siguiendo Pamplona, porque pues la cantidad de peregrinos en ese año, que fue el 2017, era una cantidad inmensa. Entonces, pues no siempre había lugar en donde quedarte a dormir. Nosotros seguimos caminando, llegamos a la ciudad de Burgos. Yo iba ya muy mal, mis tobillos iban muy hinchados, porque pues claro, si tú te lastimas el pie izquierdo, vas a compensar con el pie derecho y pues eso va a causar que tú sigas el proceso de seguirte lastimando, ¿no? En Burgos nosotros nos volvimos a ver, ¿te acuerdas, Odette? Es correcto. Llegamos, sí. Ahí fue nuestro segundo reencuentro. Justo sí, lo fue platicaste. Nuestro reencuentro que sí. Fue increíble volver a ver y cenar y pasar tiempo a gusto contigo, ¿no? Y pues yo ese día ustedes salieron en la mañana y yo decidí quedarme porque yo tenía que ir a emergencias al hospital a que me revisaran pues el pie, ¿no? Porque ya era una cosa así exagerada la inflamación. Pero en ningún momento yo pensé, me regreso. Yo iba a que me dieran un mejoral y que ahí nos vemos. Yo salgo al otro día, pero la doctora me dijo, tú necesitas tener por lo menos 3 días de descanso, que esa es la frase más famosa que existe en España. Cuando tú tienes cualquier tipo de problema físico, 3 días de descanso. Bueno, desgraciadamente lo mío necesitaba más de 3 días de descanso. Mi querida Pat, se nos acabó el tiempo y todavía hay mucho de qué hablar de esta experiencia que tuvimos y que ahora pues tú pues nos estás platicando con tanto detalle de todo lo que pasó en este camino, en este tu vivir y pues estas altas y bajas que se tienen, ¿no? En este camino tan especial. Y bueno, te invito, mi querida Pat, al siguiente programa, este siguiente jueves, para continuar platicando sobre tu aventura, un poquito de la mía, que al final del día pues fueron convivencias muy similares y bueno, pues te espero en el siguiente programa para continuar platicando sobre esta hermosa aventura en camino a Santiago. Gracias a todos, muy buenas noches. Los esperamos aquí en Radio Pasión US